Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Me presento, mi nombre es Rafael Rossi, soy docente de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de los Andes y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo webinar en el ciclo de webinars que hacemos normalmente en la escuela. Hoy día tenemos una invitada muy especial que nos acompaña hoy día desde Estados Unidos. Antes de empezar este webinar, quiero recordarles de que por favor completen nuestra encuesta para enviar sus sugerencias, comentarios en relación a futuras actividades que quieran también incluir. Todos los comentarios son bienvenidos, así que muy agradecidos si nos pueden ayudar con esa encuesta. También quiero dar la bienvenida primero al kinesiólogo Nicolás Maragaño también, que va a estar acompañándonos con las traducciones. Y bueno, sin ir más lejos, voy a presentar nuestra invitada, la doctora Karin Silbernagel. Ella es profesora titular del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Delaware en Estados Unidos, y en la misma universidad dirige el Delaware Tendon Research Group, un grupo que posee grandes publicaciones, donde posee también, o donde es guía de varios estudiantes de doctorado y postdoctorado. Ella posee una carrera de más de 30 años en el área de la rehabilitación musculoesquelética y rehabilitación deportiva, siendo su expertise el manejo clínico de tensiones de tendón. Posee más de 100 trabajos de investigación publicados en revistas indexadas, lo que la ha llevado a participar en numerosas conferencias a nivel mundial y ser referente en guías clínicas en manejo de disfunciones de tendones. Actualmente se encuentra trabajando junto a su grupo en Delaware en mejorar la comprensión de las lesiones de tendones y su proceso de recuperación y reparación, buscando siempre las mejores alternativas de tratamiento. Las áreas que cubre junto a su grupo incluyen la composición, la estructura y propiedades mecánicas de los tendones, además de la sintomatología y limitaciones de los pacientes con tendinopatías. El día de hoy, Karin nos hablará sobre su investigación y últimos avances en el manejo de tendinopatías, específicamente en Aquiles. Hi, Karin. How are you? Good. How are you? Fine. Thank you. Thank you very much to be with us this night here, night also in Delaware. Thank you for the nice introduction. I think I'm very, very excited to be here. And I wanted to also start a little bit presenting the course that I'm hoping to come to Chile and do in December relating to lower limb tendinopathies. Primero, muchas gracias por esa bienvenida y esas lindas palabras. Para mí es un honor estar acá y primero quiero partir el webinar comentándoles un poquitito del curso que voy a hacer en Chile, que trata de tendinopatías de extremidad inferior. I had hoped to be there before the COVID pandemic, and I was very sad to see that we were not able to arrive. The course that I'm hoping to come and give is relating to anything relating to tendon, maybe mainly tendinopathies in the lower limb, relating to both evaluation, diagnosis, and also how to treat, and specifically how to treat with exercise. Estoy muy apenada de no poder haber estado en Chile antes de la pandemia, teníamos eso planificado, pero desafortunadamente hubo que esperar y ahora se va a llevar a cabo a fin de año y va a tratar acerca de absolutamente todo relacionado al tendón, de cómo evaluar, de cómo diagnosticar, de cómo tratar y sobre todo de cómo tratarlo a través del ejercicio. And the parts that I think I'm excited to share is our research that really covers tendinopathies from the young to the old, from the elite athlete to the more older, less active person. Y la parte que me tiene muy entusiasmada de compartir con ustedes es el cómo enfrentar el escenario en el que tengas a un atleta joven, a un adulto mayor, a una persona de elite, de entrenamiento, a una persona sedentaria, todo este espectro de población que se suele atender. And as a last point, also, I think the exciting part for me to come out to give more of a clinical course is to be able to share all the clinical pearls and all the specifics that doesn't come across when you just come and visit with a lecture. Y lo otro interesante de ir y hacer un taller y un curso más práctico es justamente todo lo que viene acompañado de eso, el poder entregarles todas las perlas clínicas que se pueden entregar en un formato de esta manera y no siempre a través de una clase solamente teórica. Are you ready for me to start the lecture, though? ¿Están listos para que empiece la clase? ¿Sí? Perfect. So I'm going to start and I'm going to share my screen, I hope. Let's go here.
Voy a comenzar y voy a compartir mi pantalla. Vamos a comenzar acá. Can you see that well? Yes, we can. ¿Pueden ver eso Perfect. bien todos? So I am from University of Delaware. I'm actually born and raised in Sweden, and I'm here to talk about tendinopathy in general, Achilles tendinopathy specifically, and about the question, if one size fits all is out, then what do we do? Bueno, yo soy de la Universidad de Delaware, pero soy originalmente nacida en Suecia y estoy aquí para contarles un poquito más de la tendinopatía específicamente aquiliana y si es que hay un tratamiento que les sirva a todos o si no específicamente qué es lo que deberíamos estar haciendo. So tendon injuries, Achilles tendinopathy or tendinopathies in general accounts for 50% of occupational injuries. It's also very prevalent in recreational athletes. So anything with more of an overuse. And the time of work and staying away from physical activity can be very long. And the median day off of work for tendinopathy is up to 14 days, which can be compared to back pain that can be only up to 8 days if you look at the averages. And we do see an increasing year by year. Las tendinopatías son aproximadamente hasta un 50% de las lesiones relacionadas a las ocupaciones, particularmente relacionadas al sobreuso, y hoy día sabemos inclusive que por las tendinopatías inclusive puede haber un ausentismo laboral que se extiende hasta 14 días, incluso reportes mayores de lo que suele ser el dolor lumbar que dura 8 días en promedio de la ausencia. And part of the problem as a physical therapist or anybody that treats these injuries is that they heal slowly and patients are incapacitated for months. And often we don't achieve that full recovery or we don't know when to expect that full recovery. El problema de todo esto es que es un tipo de problema que se resuelve lentamente. La gente no siempre puede esperar, de hecho, una recuperación completa y permanecen discapacitados por varios meses. So I'm part of a large consensus group that really worked on understanding first what is tendinopathy and what is this definition. And we have agreed on a definition through consensus. It's a preferred term for persistent tendon pain and loss of function related to mechanical loading. The imaging is not necessary for diagnosis, and there are a few specific terms that we have agreed upon. Yo soy parte de este consenso internacional que fue el ICON en el 2019, en el que pudimos redefinir la tendinopatía de manera de hacer un consenso entre todas las personas que formaban parte de él. La tendinopatía es el término que se prefiere hoy día para el dolor de tendón persistente cuando se pierde también la función y eso se relaciona a la carga mecánica. No es necesaria la imagen para el diagnóstico de la tendinopatía y llegamos a ciertos acuerdos en algunos tendones en particular donde se les puso este apellido específicamente. So I really also want to start with an historical perspective, because way back in late 1980s, we were considering any tendon injury that was painful to be called tendinitis. We assumed it was an acute inflammation that really caused the pain. And if it was an acute inflammation, our response was to stop loading it, rest, anti-inflammatory, and possibly ice. Quiero primero comenzar también hablando un poquito de la perspectiva histórica, porque en los 80 siempre pensábamos que los problemas de tendón estaban relacionados a la inflamación, entonces cualquier tipo de lesión de tendón era considerada una tendinitis, y por ende, pensando en que había un mecanismo subyacente inflamatorio, tratábamos de detener la carga, bajar la intensidad de lo que estuviese haciendo la persona, colocar hielo, y de esa manera permitir la recuperación. What we started to realize was that these chronic tendon injuries, overuse injuries, was not an acute inflammation. We did not see a lot of inflammatory cells in the area. It might be transient inflammatory, but it was not an acute inflammation that has been going on for months. Después, en los 90, los estudios empezaron a demostrar que no había una inflamación evidente. Podría existir signos de inflamación transitorio, pero no es algo que sea característico, que pueda mantenerse en el tiempo, a pesar de que existiera cronicidad en el fondo en los tendones. So we really did have a paradigm shift in treatment strategies. First, we're thinking rest, ice, anti-inflammatory.
But if it was not an acute tendinitis, we started to think about the anti-inflammatory did not have a great effect on pain, maybe some, but not on recovery. We started to learn that mechanical loading, exercise is needed for recovery from studies. And we started to realize in order to exercise, it was okay to have some pain. Otherwise, we could not load that tendon. And we know that load was needed in order for the tendon to recover and come back to a more normalized stage. And we started to realize we really needed more research to understand how was that ideal loading that we needed to do. Así que todo esto ha generado una implicancia de cambio de paradigma, porque las estrategias de tratamiento han ido cambiando, desde pensar que era una tendinitis, donde estaba indicado el reposo, el hierro, el antiinflamatorio. Nos dimos cuenta que los resultados de aquellos tratamientos eran pobres, y ahora que cambió en el fondo y se interpreta como una tendinopatía, nos dimos cuenta que la medicación no siempre tenía un efecto, y que la carga mecánica era esencial para que el tendón pudiese realmente recuperarse, y todo esto se conseguía a través del ejercicio. Además de eso, hemos podido dilucidar con el tiempo que hacer ejercicio y continuar con la actividad, a pesar de tener algún dolor, está totalmente permitido. Por otra parte, que para poder alcanzar la normalidad en la estructura del tendón, después de tener este tipo de problema, es necesaria la carga mecánica. Eso también nos ayuda a darnos cuenta que es necesaria más investigación para poder determinar cómo ir normalizando la necesidad de carga de cada persona de manera individual. So this is when I started my PhD on starting to look at exercise for Achilles tendinopathy. So part of my research, part of other research in Sweden by Håkan Alfredsson, other studies, we actually started to realize that just light load might not as be good as higher load. So we started to have all these various studies started to indicate that the heavier we loaded, or if we were not afraid to load, we actually started to see much better effect of outcome. Así que bueno, esto fue en parte lo que me incentivó a hacer mi PhD, y empezamos a generar cambios en la forma de enfrentar al tendón, empezamos a generar más carga, y de todos estos estudios se pueden dar cuenta que ya esto es los 90, en la época en la que también Alfredson empezó a generar investigación, y mientras más carga recibían los tendones de las personas y menos miedo tenían para hacer ejercicio, mejores eran los resultados, a diferencia de lo que se solía creer de que era con cargas bajas. And we were also less afraid of the pain. So we ended up starting to realize, and the evidence started to show, that exercise had the highest level of evidence as treatment. But recovery took a really long time, and not everybody recovered fully. And the recurrence rate is really high. And we got into this area where we know that overloading or underloading, neither is good for the tendon. Loading the tendon is effective. Wait and see is not good. But we got into the really, what is the adequate loading? Y nos empezamos a dar cuenta de que mientras menos le temíamos en el fondo al dolor, más ejercicio podíamos realizar, y es lo que tiene, de hecho, hoy día más sustento científico, el mejor nivel de evidencia lo tiene el ejercicio. Pero hay que pensar también que la recuperación toma tiempo, puede ser de 6 a 12 meses, no todo el mundo se va a recuperar completamente, y más encima la tasa de recurrencias también es alta. Así que ahora la idea es tratar de estimar o de alguna forma entender a qué nos referimos con este concepto de la carga adecuada. So I'm not going to talk about specifically in this presentation about how I think we can get to the ultimate loading, but rather pose this question too, that it seems that if we load enough, now studies are starting to show that maybe doing less for some or higher have equal outcome. So there's still something there that we might not understand. Todavía hay algo que parece que no estamos entendiendo, que tiene relación con que, a pesar de que ya sabemos que hay que cargar más en el fondo del tendón a través del ejercicio, también entendemos que no parece haber diferencia a veces en la modalidad en la que se realiza. Entonces, esa es la importancia de la individualización, porque a algunas personas les funciona de una manera y a otras de otra. Tenemos que descubrir cómo conseguir ese mejor resultado. So one of the things my research lab is really starting to work on is to start understand, does this one size fit all? And if it doesn't, how should we modify for the patient that you have in front of you? And one of the things I want to emphasize is that when we're starting to look at all these patients for 20 years with eccentric loading, we were trying to do the same thing for everybody.
And I will propose there are differences, like men and women respond differently. Non-athletic individuals might not have been responding as well as sports. And I think that we kind of have reached this saturation with the one size fits all. And in order to improve at the next step, we need to understand not just the load, but how do we load for whom? Y tratando de responder esta pregunta de si una talla le sirve a todo el mundo, nos hemos dado cuenta que ya han pasado 20 años en los que se estuvieron tratando a las personas a través de un protocolo de tendinopatía aquiliana, donde todo el mundo particularmente tenía que hacer ejercicio a través de carga excéntrica por medio de las elevaciones y descensos de talón, pero sabemos que la evidencia ha mostrado resultados diferentes y eso es lo que ha llevado a la doctora Karin a investigar mucho más en relación a que entendemos que, por ejemplo, los hombres y las mujeres pueden responder diferente, ya como pensando en este crecimiento que hubo en el tiempo, siguiendo la gráfica que ella también ilustró, ya estamos en un punto en el que estamos saturados de información respecto a que había que buscar nuevos horizontes. Los hombres y las mujeres responden diferente, los deportistas versus los sedentarios responden diferente también. And the problem is most of the research studies that's been performed with loading only exercise for 12 weeks and then determine if it's successful or not. But we also know the tendon can take up to 6 months to a year to recover. So there is a discrepancy with treatment studies and what we know of recovery of tendon. Y también sabemos que hoy día existe un marco de tiempo en el que el ejercicio y las intervenciones en la investigación generalmente duran 12 semanas, pero sabemos que el tiempo de recuperación de una persona se puede extender por 6 meses o más. Entonces, esa discrepancia hace que no tengamos seguimiento muy concreto de qué es lo que pasa después, porque necesitamos más tiempo para la recuperación. So we are at the now what stage with my research lab. And we are a lot talked about what is the next step for treatment. And what we really want to define is these areas, I'm going to click them out, that what is tendon health? And what is tendon health of the individual that you have in front of you? What does that individual need? And are there different deficits in different patients? And if we can understand that, we might get better and the next step to individualize our treatments for each patient. Entonces ahora estamos en la etapa en la que nos preguntamos, ¿ahora qué? ¿Cuáles son los siguientes pasos para el tratamiento de las tendinopatías? Primero, tenemos que aprender a definir qué es lo que la salud del tetón refiere, qué se refiere a este concepto, y cómo es en cada individuo, cómo podemos evaluar cuán saludables están los tendones de cada individuo, si son o no todas las personas iguales, y por otra parte, para entender todo eso y así poder descifrar cómo individualizar el tratamiento para poder dirigirse a las deficiencias individuales de cada persona. So I'm also wanting to discuss that tendon injuries and tendinopathy is probably more of a complex biological disease, just like osteoarthritis or knee osteoarthritis. And the key is overloading or underloading for injuries, but we have all these factors and we need to consider those. Y la clave es que para entender el mecanismo de lesión y recuperación de los tendones, ahora sabemos que hay un mecanismo biológico bastante complejo y me voy a referir en el fondo en paralelo como a la artrosis de rodilla, que sabemos que es un problema que involucra en realidad un montón de factores donde a veces la carga puede jugar un rol en la progresión, en la recuperación, en cómo se comportan los síntomas, pero en realidad hay muchas otras cosas detrás a las que hay que prestar atención también. So I'm going to go fast through this, but this is basically my overview of the studies. And what we're talking about now is more of the overviews, not the total ruptures. And we just need to be aware that just because we call it tendinopathy, there can still be variations in the presentation, in the acuteness and all the locations. So just keep that in mind. Así que bueno, para entender esto y saltarnos un poquito esta parte, en realidad vamos a hablar hoy día de las lesiones de sobreuso, no de las rupturas completas, y entendiendo que hay diferencia entre la etapa aguda y la etapa crónica, también tenemos que entender que hay diferencias inclusive en la presentación clínica, en la localización del dolor, así que hay que tener estas cosas en mente. So this is one of my favorite pictures and outlines from Ledbetter from 1992. And it's talking about this tendon overuse injury that usually are something that is an insidious onset. It comes slowly, and the first sign is usually more of a stiffness before you actually have the time when you feel like you have the injury. But that also means on the way to recovery, a lot of times the symptoms kind of decrease and you think you're fully recovered, but you might not be. And I think those are a lot of the issues that we need to consider. The early onset, how do we detect that?
And how do we make sure that we actually follow through with our treatment and not just follow the symptoms? Esta es una de mis gráficas favoritas desde el año 92. Aquí podemos entender que este problema comienza generalmente de manera insidiosa, muchas veces acompañada de una sensación de rigidez, de algo que está tirante y que no se siente necesariamente el mismo dolor que aparece después. Pero también entendemos que ahora esta curva de recuperación no siempre es muy lineal. Hay veces en que la gente se está recuperando, se siente mejor y después reaparecen los síntomas. Así que hay que tener eso en mente también. Which paper did you mention, Karen? It's Ledbetter. His last name is Ledbetter from 1992. No, el autor es Ledbetter y es del año 92 esta gráfica. Sorry, I forgot to put that in my slide. Don't worry. So one of the studies that we did when I started to look at this with the recovery problems was that we were so focused on just that symptoms, but I saw a lot clinically that people tried, as soon as symptoms were gone, they were trying to start running it, and then they came back with the symptoms again. So one of the first papers, and one of the only done, actually what we showed was just because people had recovered to 100% based on patient-reported outcome measures did not mean that they had recovered the strength and the capacity on this test battery. So it's the same as you have maybe with ACL injuries, that you need to not just follow one, but you need to do a test battery to see if function is also recovered, not purely the symptom. Este artículo fue uno de los primeros bastante interesantes de que estamos dando a debatir este tema respecto a que la recuperación sintomática no siempre tiene que ver o no siempre asegura la recuperación completa de la función en las personas con tendinopatía aquiliana. Seguramente han escuchado de esto cuando la gente tiene ya una mejoría en la sintomatología y se lanzan a hacer todo lo que querían hacer, pero la sintomatología vuelve a aparecer. En ese sentido podríamos hacer el paréntesis con lo que sucede con las lesiones del ligamento cruzado anterior, donde uno tiene que utilizar una batería de herramientas para poder saber realmente evaluar la función, y no se queda solamente con un test, no se queda solamente con el síntoma, sino que también tiene que evaluar la capacidad. So our research lab, and those are the things I'm hoping to do more when you're talking about in a course, but we are really trying to evaluate all these domains, how the Achilles tendon look in their structure and mechanical properties, how the symptoms are for the person, also psychological factors such as fear and function. Because we see that some people sit differently, maybe in these symptoms, and they're not overlapping. And basic science, for example, mainly look at structure, but then when we try to apply those like PRP in the patient, we're only looking at symptoms. So sometimes there's a disconnect in what we're trying to treat and how we measure, which I think is a problem. Y para eso es importante considerar este concepto de la salud del tendón, donde existen diferentes dominios que lo componen. Una cosa es la estructura, otra cosa son los síntomas, otra cosa es la función y también los factores psicológicos. Y creo que hay una desconexión de la que nos hemos tenido que reencargar ahora con el tiempo, porque habitualmente nos preocupábamos de la estructura, pero el tratamiento, la forma de intervenir estaba solamente orientada a los síntomas, por ejemplo con las inyecciones PRP, donde se preocupan de los síntomas independientes de la estructura. Ahora tenemos que saber juntar las piezas del puzzle para que de esa manera pudiésemos tener un mejor resultado. So continued with our consensus group, we're also working on develop core domains to try to address this, that we have various things that we think is important, such as patient overall rating, function, capacity, that we know for all the other patients too. For the overall consensus, there are some disagreement, for example, with structure, but that's for tendinopathy in general, but it might be important for tendons such as the Achilles tendon or other tendons. También en este consenso tratamos de justamente investigar cuáles eran los dominios más importantes, y entre los resultados importantes que valoraban los expertos estaba, por ejemplo, el cómo está el paciente en términos generales, cuánto se comporta el síntoma a través del tiempo, a través de la carga, cómo está la funcionalidad, la discapacidad, etcétera, y había un porcentaje de acuerdo de entre un 30 y 69, la estructura en particular no había mucho acuerdo, pero es bueno tener en cuenta que a veces esto puede ser diferente en diferentes tendones. But in order to understand the importance, we need research. So this is just the studies that we have ongoing, but basically one of the big things we are to first is to understand how do we measure all these various areas. Our research group measures with ultrasound imaging for structure. We have pain, patient-reported outcomes for symptoms. We have questionnaires for psychological factors and a test battery for function.
Y en la medida en la que queremos garantizar que estamos evaluando la salud del tendón y de esa persona, nos interesa tener una evaluación de todos estos dominios. En nuestro grupo de investigación, particularmente, por ejemplo, para la estructura, utiliza la imagen de ultrasonido, para los síntomas utiliza cuestionarios y también la ergometría y la escala numérica del dolor, para los factores psicológicos, algunas encuestas en particular también, y para la función una batería de pruebas. Así tratan de agrupar en el fondo y atacar por todos los frentes para cubrir todas estas cosas que componen los dominios principales. So with these domains, as we call it, of tendon health, which is a hypothetical that we're considering, our first step in research was to see if that's actually true with the data that we have from Achilles tendinopathy. And one of my postdoc used this data, and this study has just been accepted for publication too, looking at all the data we put in and see if we can find that there are various factors that relate to the tendon health. And basically from the data, we get a similar structure as our hypothetical model of tendon health. Y una de las cosas que nos interesó también para poder validar este modelo de la salud del tendón era tratar de cierta forma de estudiar estos dominios y estudiar en el fondo el cómo establecer estos dominios para saber si podían representar o no el modelo de salud del tendón de Aquiles. Y uno de los estudios en particular que ahora fue aceptado para publicación es de uno de sus estudiantes de postdoctorado, que es Harold Sigurdsson, que aparece aquí también. Meaning that somebody can have a lot of problems with structure, but not a lot of symptoms, or people can vary in the various domains. The additional thing that we also found was patient factors, such as body size, BMI, also is an additional factor that affects their tendon health. Tratando de identificar en el fondo cuáles son las cosas que influencian la salud del tendón, también se dieron cuenta que en la estructura pueden haber algunas discordancias, por así decirlo, entre lo que significa una estructura y también la sintomatología. No siempre hay una relación lineal, como todos saben, y por otra parte también abrieron una nueva posibilidad de entender cuáles son los factores del paciente, algunas cosas individuales también, como por ejemplo su índice de masa corporal. So we have already from the literature that things such as genetic, age, diabetes, high cholesterol actually affects tendon negatively. Y sabemos hoy día, de hecho, que dentro de estos factores que son personales hay un montón de cosas que pueden influenciar negativamente la salud del tendón. La genética, también algunas enfermedades que son muy comunes, como por ejemplo los trastornos del colesterol y la diabetes. But what we did not know are these factors such as metabolic syndrome, such as cholesterol, diabetes, are they affecting the risk of developed tendinopathy? And together with a Danish group and Christian Coupé, we were able to show in a larger study that metabolic syndrome, including high cholesterol and high glucose, then if you had that, you had a 2.5 times higher rate of developing tendinopathies in upper and lower extremities. Y entendemos que son factores de riesgo, pero ahora con la ayuda de esta investigación en un área mucho más grande también, con la ayuda de Christian Coupé, se pudo demostrar que una persona que tiene hiperglicemia crónica y trastorno del colesterol, en el fondo con esta presencia de síndrome metabólico, había un mayor riesgo de problemas de tendón, en prácticamente 2,5 veces más que una persona que no los tiene. Other factors that we've considered in our research are things as foot alignment and foot posture index to see if overpronation or supination are related to injury. In one smaller part of our studies, we were comparing people between symptomatic and non-symptomatic limb to see if we can see any differences. And we're not able to see that one side has more pronation and therefore you have more pain. We're also seeing equal number of people with supinated feet as pronated feet. So as a group, it does not seem to be very specific issue, but it still can be for the individual. Y ahora también pensando en los factores personales, algunas veces hemos investigado también cuál es la posición del pie o el índice, la postura del pie. En este caso en particular está comentando un estudio en el que habían personas con problemas unilaterales. De esas 63 personas se compararon los pies, se comparó la alineación entre el sintomático y el asintomático y no pudieron establecer una relación con la sintomatología. O los pies podían lucir igual, o había uno que tenía más pronación o más supinación, pero como grupo no parecía haber una relación muy clara. Eso no significa que a nivel individual pudiese jugar el rol. The other part that has been a big discussion is
does the structure, do we need to do ultrasound imaging or mechanical properties? So we have really moved forward to try to understand, does structure matter? And we're looking mainly in the patella tendon and the Achilles tendon. And what we can measure is in the tendon, a normal tendon looks very even, uniform thickness, versus a tendinopathic tendon, you can see this thickening within the tendon. Ahora, otro cambio que hemos enfrentado con el pasar del tiempo es tratar de dilucidar si es que la estructura importa o no. Y la forma en la que lo estamos examinando es a través de la imagen de ultrasonido, y como pueden ver ahí en la imagen derecha, en la parte superior de la imagen izquierda, un tendón normal parece más o menos parejo en la estructura y en la distribución, mientras que lo que se puede apreciar en las imágenes es este engrosamiento. Fundamentalmente se está avanzando en la investigación en el tendón de Aquiles y en el tendón patelar. And we do see from previous research that if you have these thickening in the tendon, you have a greater risk to develop symptoms. And we do see in people that recover, that still see structural changes, have alterations in function. And we also know that there are people that can recover in structure with treatment. Acá también podemos ahora dilucidar de que incluso hay más riesgo de desarrollar síntomas si es que existen cambios estructurales. Y por otra parte también entendemos o podemos hacer una relación entre que el tener una alteración estructural y cambios en las propiedades mecánicas del tendón también se pueden alterar después la función de esos tendones en particular. Hay otros escenarios en los que inclusive hay evidencia de que se puede recuperar la estructura incluso sin tratamiento. So our research group have worked on several studies using imaging. We have also added elastography to look at mechanical properties to see how that affects tendon. Y nuestro grupo ha estado haciendo nuevas investigaciones, inclusive ahora se ha tratado de incluir la elastografía para saber cómo esto afecta el tendón. And actually what we do see that changes in structure is important. We see that the degree of thickening within the tendon, the thicker that tendon is compared to the healthy part of the tendon, the more symptoms you have. Y para poder relacionar esto en los cambios de estructura del tendón, la pregunta sería si es relevante o no, y la verdad es que se han dado cuenta que sí, porque se ha podido encontrar una relación entre, mientras más grueso o más engrosado está un tendón, más probable es que haya más sintomatología en las personas, o más intensos son esos síntomas. We have also found that the degree of this change in the tendon, as well as mechanical properties, which meaning how well the tendon can withstand various forces, we have seen that is associated with the recovery. So not just at baseline, but how you recover over time is associated with how the structure is at baseline. Y también entendemos que no solo es importante analizar la estructura para ver si se relaciona o no con el síntoma, sino que incluso en términos pronósticos, el cómo luce la estructura desde el punto de partida, al cómo va cambiando en el tiempo, también parece ser relevante para el porcentaje de recuperación que tienen las personas. And we've also seen that these in uninjured Achilles tendon, there are differences in the tendon's mechanical properties depending on age. So your tendon changes with increased age, but some of these changes are just dependent on sex. So for women, certain things like viscosity changes much more than for men stays the same. So there are differences with men and women and how it changes over time. Así que ahora pensando también en las propiedades mecánicas del tendón, que básicamente se refieren a cómo se puede deformar y cómo resiste todo tipo de fuerzas del tendón, se ha podido dilucidar y con el paso del tiempo es normal que existan cambios, pero también se ha descubierto que dependiendo del sexo, hombres y mujeres, el comportamiento es diferente. Por ejemplo, la viscosidad puede ser distinta en las mujeres, mientras que en los hombres parece mantenerse estable durante el tiempo. So I think we need to start realizing that problems why some people don't think structure matters and other studies shows it could be depending on who you had in your sample. Así que a pesar de que hay algunas personas que quizás piensan que no importa la estructura, la verdad es que el resultado o la respuesta a esa pregunta tendría que ser depende, porque depende de quién va a estar en tu muestra o quién es tu paciente. So the next step we got to was related to the fear. So now we're looking at psychological factors. And one of the studies that we have from Nabil in my research lab was really looking at people with high kinesiophobia, fear of movement versus medium versus low,
and to see how they changed over time. What we saw was that the people with high kinesiophobia had greater BMI, more symptom severity, and lower quality of life. But over time, both groups improved the same. Uno de los estudios interesantes también, pensando ahora en esta otra dimensión relacionada a los factores psicológicos, fue avanzar en el estudio del miedo y de la kinesiofobia. Y este autor está aquí arribita el nombre en particular. En este estudio lo que hicieron fue tratar de elucidar si es que la kinesiofobia influenciaba o no el pronóstico en el tiempo. Se dieron cuenta que las personas con mayores índices o niveles de kinesiofobia tenían mayor índice de masa corporal, mayor severidad de los síntomas y menor calidad de vida. Pero, independiente de esas mediciones iniciales, todos los grupos fueron capaces de mejorar en el tiempo con el tratamiento. For that study, we did not do any specific treatment. So we went back to our data and looked where we actually provide our treatment, progressive treatment loading with pain monitoring model. And what we see here is really that regardless of baseline level of kinesiophobia, people improve over time. And people actually with a high level of kinesiophobia decrease significantly in 8 weeks. And partly why we think that is the case is because we educate them, we tell them pain is not dangerous, you need to load in order to get better. Y en este estudio ahora también hablando de la kinesiofobia, tratan de examinar si es que el nivel de kinesiofobia influenciaba el resultado nuevamente. Se dieron cuenta que independiente del nivel de kinesiofobia que tenía la persona, en 8 semanas eso se podía reducir, pero lo que hay que tener en cuenta es que el tratamiento es un tratamiento comprensivo donde de cierta manera es bastante completo la educación. Le están tratando de dar a entender a la persona que el dolor no es necesariamente peligroso y que el propósito de poder modificar la estructura del tendón y la recuperación y alcanzar ese óptimo nivel de nuevo, tiene que hacer algunas cosas con ese grado de desconfort y es bastante seguro y normal. But one of the criticism we have is that if you have higher fear of movement, maybe our tests of function, it's not true test of function, but they're not dared to test high because of their fear. Y una de las críticas que hemos recibido respecto a todo este modelo es que, claro, si tienes una persona que tiene miedo y no está psicológicamente preparado, entonces las pruebas que usas para medir la función, en realidad no están midiendo la función, sino que están midiendo cuánto se atreve esa persona a moverse, porque puede que tenga miedo y no esté rindiendo realmente los tests. So what interesting, some people in my lab with my postdoc Holly and 2 of my research assistant was interested in this. And we went back to look at our data with 94 subjects with half female. And what we saw, the level of kinesiophobia based on Tampa scale of kinesiophobia did not affect the performance test. However, the pain level affects your performance test. Lo que hicieron en este estudio fue tratar de descubrir si es que el miedo al movimiento cejaba el rendimiento de estas pruebas. Y se dieron cuenta que en esas 94 personas, de las cuales 47 eran mujeres, el nivel de kinesiofobia medido con la escala de Tampa no afectaba el rendimiento físico en estas pruebas, pero sí lo hacía el nivel de intensidad del dolor. So now we've talked about this tendon health and personal factors, still haven't answered, does one size fit all? And are all patients the same? Y ya hablamos un poquito más de este modelo de salud del tendón, pero todavía no he podido responder la pregunta de si es que la misma talla le entra a todo el mundo o si a todos los pacientes son iguales. So Sean Hanlon, who was my PhD student, together with Ryan Poling, my biostatistician, we published a study in September of 2021. We pulled all our data with the various methods that we have to really put the data in together. And with statistical models, you can find if there are subgroups that you can't really detect with specific measures, but might be an aggregate of various areas that subgroups might exist. Ahora también el 2021 en septiembre en particular trataron de ir más allá del diagnóstico y aquí utilizaron la ayuda de Ryan Poling, que es un bioestadístico, y Sean Hanlon, que es estudiante también de Karin, para tratar de identificar a subgrupos mediante análisis estadístico para comparar la apreciación clínica entre los subgrupos, a ver si existían características o no que quizás no son tan visibles o tan fáciles de identificar de otra manera, para ver si se podía categorizar a la gente.
we were hoping to try to see, are there groups that we can easily identify so we can do more of this individualized or precision group treatments. So we took all these measures that we've talked about. We measured everybody. We had 145 people. Half of them were men. They had diagnosed with Achilles tendinopathy, both mid-portion and insertion, so double diagnoses. Age was around 51. We looked at sex, BMI, symptom duration, injury location, were used for post-hoc comparisons between the groups. Aquí lo que hicimos fue analizar a 145 personas, dentro de los que la mitad aproximadamente eran hombres y estaban diagnosticados clínicamente con tendinopatía aquiliana, tanto de porción media como insercional. En la edad promedio tenían 51 años y se tomó en consideración el sexo, el índice de masa corporal, la duración de los síntomas, la localización de la lesión, la lateralidad de la lesión, y todas esas cosas se utilizaron para hacer comparaciones post-hoc entre los subgrupos. And what's exciting, what came out was that we can find 3 groups that I'm presenting here. And to explain the figure is indicating the closer to the center, the less of a problem you have in that area. The further out you are, the more problem you have in that area. And the dotted line is in the mean. So all the variables are adjusted to the mean. Todas las variables están ajustadas al promedio, que es lo que indica la línea punteada, pero lo que pueden ver es que lo que se sale de la línea media es porque en esa dirección, en ese dominio, en esa característica que está ilustrada en los circulitos en las tortas abajo, es donde hay problemas en las personas. And what was exciting for me is this really represented the clinical picture that I have. We called one the activity dominant group, which were those with most of them in that group. And those were the ones that probably very active, have some symptoms, still not a lot of pain, but problems with their activity. But we also saw this other group that had a lot more fear of movement, catastrophizing, worry about pain, low quality of life, tended to be more women. And then we had this other group that had really horrible looking tendon, that we see really thick tendons. They were also older and predominantly obese men, overweight men. And it started to kind of build a picture of the people that you might have seen in clinic. Y lo que me entusiasmó mucho en este resumen de resultados finalmente fue que podemos ver aquí existen 3 grupos, uno de los cuales es el dominante en la actividad, que tienen menos tipos de síntomas, son personas más activas, no tienen miedo, tienen poco miedo, no tienen un problema con el índice de masa corporal y funcionan en general mejor. Hay otro grupo de personas que característicamente más las mujeres, según en este análisis demuestra por lo menos, que quizás tienes que tomar en cuenta cuál es tu foto clínica o cómo es la persona a la que estás ayudando, y quizás vas a interiorizar en el fondo eso a lo que está reflejando este estudio. Y en ese grupo dominante psicosocial hay un mayor nivel de kinesiofobia, de catastrofización, una peor calidad de vida. Y por otra parte, cuando hay un problema que predomina fundamentalmente la estructura, nos damos cuenta que en esas personas particularmente eran personas mayores, había mucho peor función y estructura del tendón, y predominantemente era un grupo en el que habían hombres obesos. And these are just information you can find in the article, and I'm happy to share if somebody wants it. But one of the concerns with our data was we had combined people with pain at the heel insertion along with those that was mid-portion. And we know from our previous data that people with insertional pain have more of a complex injury. So that might be part of difficulty with extrapolating the results from our study. Y lo que mostró antes, que pasó rápido, lo pueden ver todo el análisis de datos y lo que está aquí también en detalle. Los artículos obviamente ella está feliz de compartir, así que después le vamos a pedir que sí lo haga. Pero también ahora ha podido entender que hay diferencias en los comportamientos en la evolución, o en el fondo hasta en el comportamiento clínico, entre las personas que tienen diferentes características de tendinopatía. O sea, no es lo mismo una persona con una tendinopatía de porción media que con una tendinopatía insercional. And when we compare people with mid-portion and insertional Achilles tendinopathy, we actually see differences. So when we compare those, we can actually see that the people with insertional tendinopathy have more symptoms and functional deficits, and the tendon structures seem to be similarly affected. So we might want to consider these as separate groups as we move forward.
Y en la medida en que va avanzando la investigación y el tiempo, deberíamos considerar a estas personas como grupos diferentes. A pesar de un mismo diagnóstico, la localización del problema parece ser que hace que se comporten de forma distinta. La gente que tiene tendinopatía insercional tiene síntomas más severos y mayores déficit funcional. Así que eso es algo importante para tener como considerado en la clínica. So I want to share with you something brand new results that we haven't published yet. So we currently have a study going on that we are treating patients with the rehab program that I have developed over several research studies. The exercise that we use pain monitoring model and training diaries. And we're using that for patients. And we currently have included 150 patients. And what Sean did was, and these are purely mid-portion tendinopathy. So now we took all of those patients and tried to see, can we get the same groups? Can we validate the model that we saw in the first study? Y lo que está tratando ahora de hacer es validar el modelo de lo que analizaron en el primer estudio. O sea, si se podía como subcategorizar a estos tres grupos de personas en el fondo, y lo que hicieron es desarrollar una infografía en la que educan al paciente, pero también educan respecto, por ejemplo, a el modelo de monitorización del dolor, donde se permite estar en un tipo de rango de sintomatología de todas maneras mientras hace ejercicio. So this, I have no Twitter on this one, but this is basically of interest. What we found was we've got 4 groups instead of 3 groups. It seems that that activity dominant group came into one that was a little younger and one that was a little older. That little older group seemed to have a little bit more of problems with function than the previous young activity dominant group. So there seems to be maybe that group split more in 2, but we still found this psychosocial dominant and structure dominant groups in all that was just Achilles tendinopathy, mid-portion Achilles tendinopathy. Y ahora también están tratando de replicar ese estudio para identificar si se repiten en nuestro grupo, y lo que hicieron fue hacer un subgrupo del grupo de actividades dominantes, donde analizaron algunas diferencias en relación a la función, pero se seguía respetando este subgrupo de dominio psicosocial y también el otro en que había un problema de estructura, pero ahora esto fue replicado para la tendinopatía de porción media del tendón de Aquiles. And the exciting part, now I'm getting excited, is that this starts to maybe help us understand how we're going to start treat people, and maybe we can group people together and look forward. So what we have done with these is look, how do these improve over time? Y lo que me entusiasma de todo esto, ahora me estoy entusiasmando porque esto parece ayudarnos ahora a entender mucho mejor y a precisar en el fondo cuál es el tratamiento que va a necesitar cada persona según sus características. Y esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta para poder entregar un mejor tratamiento y obtener un mejor resultado. Y como resultado estamos teniendo en cuenta las cositas que aparecen aquí, como la PISA-A, que es una encuesta de resultados de lápiz y papel, la viscosidad, las pruebas de lanzamiento de talón, el engrosamiento que existe o no, la calidad de vida y la escala de kinesiofobia. And these are data that we're still looking at to see over recovery over time, and we're going to follow them for a year. But right now, this data is just new data coming out that we're looking at publishing. But what we can see, and what you probably can see from these images, that all groups seems to improve over time with the treatment. But the structure dominant and psychosocial dominant seems to be lower on a lot of variables from baseline. And there seems to be a change around 16 weeks, and maybe they're not getting as well. To summarize this, I think it gives us an indication that all groups will improve with exercise, but the progression might be different. And we might need to add something to the structure dominant and the psychosocial dominant to get them moving further and faster to catch up with the other groups. Y lo interesante de todo esto es que, bueno, aquí abajito en los diferentes colores de todos estos gráficos pueden ver los resultados, y todas las personas pueden llegar a obtener una mejoría a lo largo de todas estas semanas en que se ha hecho seguimiento. Pero se pueden dar cuenta que los dominantes de estructura, que están ilustrados en rojo, y los psicosociales, que están ilustrados en negro, tienen una evolución más lenta. Pareciera ser que desde la semana 16 en adelante empiezan a mejorar. Entonces eso nos permite no solo individualizar el tratamiento, sino que saber qué otra cosa podemos agregar a estas personas para obtener un mejor resultado, qué otra cosa hay que hacer en este grupo de
dominante de la estructura, donde el problema está realmente pareciera ser más en los tejidos, por así decirlo, y en este grupo de dominancia psicosocial para poder obtener un mejor resultado antes de tiempo. Quizás el discurso va a ser diferente. Maybe, Karen, the prognosis is different and the things that you're going to tell the patient is going to be different. Are you meaning that you might add these kind of things or patient education? I think all of the above. I think what we're hoping to understand that maybe there are different trajectories. So what we're looking at now, it's the next thing. How can we then treat these various groups to get them all better? And are there groups that might need other things early on, instead of treating them forever and not getting there? Can we understand what they need so they can have a faster trajectory? Y yo le estaba tratando de añadir un poco a ese comentario respecto a que quizás será entonces que al grupo psicosocial tenemos que agregarle algo, al grupo dominante estructural tendremos que agregarle algo porque va a cambiar el discurso, respecto al pronóstico, a la planificación, a las veces de la semana que lo vas a ver, eso va a influenciar finalmente entonces el curso del tratamiento. Así que hay que buscar qué es lo que falta agregar para cambiar la trayectoria. So I think where we've ended up is that we can really see the variability. We're starting to see our tendon structure. With these people, we have a very comprehensive treatment program. I think we're starting to get forward. So within the next 6 months, we're going to continue to evaluate if there are differences between men and women, and starting to develop our hypotheses for new treatments, or how can we add to these others. Yeah, that's kind of where we're at this point. Y en lo que estamos ahora, con este grupo de investigación que pueden ver aquí, que estoy ilustrando, es que, bueno, hay otras preguntas que están en curso para investigar más de cuáles son las diferencias todavía que hay entre los hombres y las mujeres, con 200 participantes, también entender qué otras cosas podemos tomar en cuenta de las propiedades mecánicas del tendón, o si algunas evaluaciones de esta índole pueden ser utilizadas como guía en el tratamiento. Así que hay cosas que falta todavía por responder. One thing that we have not talked about is really what our treatment entails, but come in December and I'll tell you. But the point is that we use a pain monitoring model to discuss with patients that it's okay to load. So we do think that this might be important for the kinesiophobia psychosocial dominant group, but we really don't know. So one of my students is going to do a qualitative study now, for example, asking the patients, what is their perception of the pain monitoring model? So in that way, we might even improve that. And we're trying to do the same thing with structure and ultrasound imaging. Así que ahora, de lo que no hemos hablado, es del tratamiento en detalle. Pero para eso, tienen que ir al curso de Karin en diciembre, primero que todo, en persona, para que ella lo pueda demostrar y enseñar uno a uno, ahí en persona, cara a cara. De lo que tiene que cubrir en el fondo ese análisis primero de educación, de qué explicar al paciente, cómo entregarle esta información, mucho engloba en la escala de monitorización de síntomas. Tratar de convencer a la gente de que tengan dolor mientras hacen ejercicio puede ser normal y parte del proceso. Thank you. That's all I had, but I'm really happy and I hope we have time for questions. And sorry if I took too long. And thank you for translating so amazingly. Thank you, Karen. Gracias a todos. Discúlpeme si me alargué un poquitito. Y ahora va a responder preguntas Karen y Rafael va a ser el traductor. No, mentira. No, me está tirando los leones, Nico. Thank you very much, Karin, for your great presentation. We enjoyed a lot, and it's perfect with the time. We should stay. We could stay here for hours. So it's really interesting, and we are really grateful for all your support and all your knowledge to our daily work with our patients. So we are really grateful for that. Bien, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Abajo en su pantalla tienen el icono, por lo tanto pueden ir haciendo sus preguntas en esa zona. Vamos a ir preguntándolas y Nico me irá ayudando con la traducción, así que no se me escape. Y aprovecho también de recordarles, por favor, de que completen la encuesta donde pueden dar su opinión en relación a esta charla y sugerir nuevas temáticas para los futuros webinars. ¿Ya? Bien, podríamos partir nosotros, Nico, con alguna pregunta, ¿te parece? Es una pregunta muy fácil de responder, pero que no se ha dicho. ¿Cuál es la fecha del curso?
Está por confirmar. Diciembre es el mes, fecha aún por confirmar, así que le estaremos informando. Lo más probable que sea dentro de los primeros 2 fines de semana para no topar con ninguna festividad de fin de año. Ahí Seba Mansur nos está ayudando, probablemente el 3 y 4 de diciembre, ya si resulta todo bien. Bien, ahí van llegando algunas preguntas. Ya esta parte es interesante. Matías Serrano nos dice, gracias por la exposición. Una pregunta, ¿un tendón doloroso se puede romper por completo? También, o preguntarle, Nico, si de repente los pacientes que tienen dolor son los mismos que se cortan el Aquiles. This question is from Matías, Karin. First of all, he's saying thank you for your lecture. And the question is, does a painful tendon, or can a painful tendon break? Or Excellent. rupture, completely rupture? Yes, so excellent question. So basically, I've done a lot of research on the ruptures and the painful tendons, and especially with Achilles tendinopathy, these tend to be two different patient groups. So people with painful tendon very rarely ruptures, and the people that rupture rarely have symptoms before. However, we do have a few that cross over. Dice que parecieran ser dos poblaciones o dos personas muy distintas de las que han tenido síntomas, porque no parecen ser ellos los que sufren las rupturas, y por otra parte, otras personas que no han tenido síntomas son los que sufren de las rupturas completas. A veces hay alguno que se cruza de un grupo a otro, o sea, puede que una persona haya tenido alguna vez síntomas, pues no tiene, y después finalmente tiene un accidente, pero ahora nos va a contar un poquito más de eso también. The interesting part too is if somebody has pain, that I've had a few that ruptures, all of a sudden the pain is gone. So a complete rupture, the tendinopathy pain actually disappears. Una cosa interesante que vale la pena comentar es que si la persona, en los casos en los que ha ocurrido esto y está escrito, es que si ha tenido alguien una tendinopatía y le duele el tendón, si esa persona sufre una ruptura completa del tendón relacionado a dolor de tipo tendinopatía que tenían, desaparece. But the only group that I just learned, and I have a meeting next week about when it comes to Achilles tendon rupture, there has been an increase in Achilles tendon ruptures so Achilles tendon rupture is mainly in men in 20 to 30 years, but in young female gymnasts, we're starting to see an increase in Achilles tendon rupture, and all of them tend to have had pain before. So it's very different group. Y lo otro interesante es que, bueno, tengo una reunión de este tópico en la próxima semana relacionada a las rupturas del tendón de Aquiles, y parece haber un nuevo grupo de pacientes que no hayamos tenido al menos información tan clara como ahora, pero en gimnastas adolescentes hay un grupo de personas que tiene cierto grado de riesgo de romperse el tendón de Aquiles, y esas personas sí han tenido síntomas antes, pero es un grupo muy peculiar. Why that is, I will get back to you as soon as we find out. ¿Por qué pasa eso? Les diré eso en diciembre cuando vaya a Chile. Excelente. Thank you, Karin. Gracias, Nico. Vamos a seguir las próximas 2 preguntas que las voy a juntar en relación a la rotura de Aquiles, ¿ya? Pablo Becerra nos está preguntando ¿cuándo iniciar la carga en un paciente con rotura completa de Aquiles? Me imagino que será en el manejo conservador o el manejo quirúrgico, ahí habría que hacer la distinción. Y lo otro es lo de Gonzalo Rivera, que está preguntando a un paciente que lleva casi un año post rotura de Aquiles y aún no puede volver a la práctica deportiva. ¿El camino a seguir tiene que ser solo trabajo de cargas o ya un reintegro al deporte en específico? Gonzalo wants to know about a patient that has undergone Achilles rupture almost a year ago and still cannot return to full sport practice. The pathway to success would be load, or is there anything specific that you would recommend? So when we're talking about Achilles tendon rupture, which I didn't address much today, is with ruptures, when you have a complete rupture, that tendon heals longer. And you also have changes in the muscle. So some of the deficits that they have, if that's due to that the tendon healed longer, your exercise cannot change that. You can improve some strength and some function,
but the underlying issue needs to be understood. So that is one concern. One thing you can look at is to see if they're standing on an incline, 10-degree incline, and see how high they can lift the foot. And if they can lift the foot, but it's a big difference from side, that's usually an indication that it is a length difference between the tendon, which causes active insufficiency and problems with function. You say that it should be surgical management in those cases? I'm not saying anything. I'm saying that this might be the issue, and I will tell Raphael would probably look at them, but I think it depends on, you really want to figure out what the issue is, because if it's weakness, you might continue to strengthening. If it's a tendon that's longer, you can't do anything about it with rehab. They can do some surgeries, but it depends on how it looks. Excellent. I was going to ask when you said heal longer, if you were talking about a period of time or length, but you're talking about length. Obviously. The tendon actually gets longer. Yeah, so dorsiflexion increases maybe. Increased dorsiflexion and decreased plantar flexion, active plantar flexion, so active insufficiency there. Yeah. Buena pregunta la que planteó ahí el colega. Le estaba comentando yo, Karin, que si se refería a cuán largo había cicatrizado el tendón, efectivamente dice que primero hay que evaluar cuál es el problema que tiene esa persona. Si tiene una insuficiencia activa, o sea, si este paciente cuando se pone en punta de pie, un talón no se despega igual que el otro, y si en dorsiflexión, un tobillo, el tobillo del accidente, de la operación, se mueve mucho más, ese tendón de Aquiles está largo. Y cuando está largo, tú no puedes hacer nada para acortarlo. Eso podría tener resolución quirúrgica, no lo sé, no está diciendo ella que sea así, no lo sabemos con certeza, pero el pronóstico va a ser diferente, porque probablemente no va a volver a la misma capacidad que tenía antes. Cuando el paciente tiene debilidad, puede fortalecer. Cuando tiene rigidez, puede ganar rango. Pero cuando el tendón es largo, no es tan fácil. Perfecto. Thank you, Karin. Thank you, Nico. Bien, nos vamos a mover un poquito de la rotura de Aquiles. Vamos a volver a las tendinopatías. Yo creo que las roturas de Aquiles dan para una charla completa. Bueno, también tema que vamos a conversar en el curso. Tomás plantea algo súper interesante. Dice, hola, buenas noches. Muchas gracias por su presentación. ¿Qué piensa con respecto al modelo continuo del tendón con relación al grupo de Jill Cook y su asociación frente a entes diferentes de los grupos o dominios? The question is, well, Tomás, first of all, saying thank you. And then he wants to know, what do you think about the continuum model of Jill's Cook group? And if there's any association with the domains that you are presenting now? So I think what the continuum model, and there are other kind of models, we're trying to describe the process from injury to the end. And I agree definitely with what we're trying to achieve. I think what our health model, it's kind of adding to that, right? Because what we're saying, not everybody goes through from one end to the other. And maybe there are paths for people with more diabetes, metabolic syndrome, that jump to a more of a chronic or structural state versus other, when you're talking about the young active, maybe they're irritable in other states. So I think I don't think it's one or the other. I think we're trying to patch this and then start looking at it as a 3D model. You are being politically correct, Karin. Well, I think it's true. Because if I was the one who needs to answer, I would say that the model of continuum, it's only related to the structure of the tendon health model. You can say that too. I know that. Okay, I will. La pregunta en particular era relacionada al modelo continuo de Jill Cook, y ella dice que en realidad hay que verlo como un modelo más tridimensional. Yo le comento que está siendo muy correcta políticamente hablando, porque la verdad es que yo le dije que si tuviese yo que responder, en el fondo ella está dividiendo esto como, voy a hacer un paréntesis, en realidad me va a tomar la libertad de hablar del modelo de discapacidad de dolor de Jill Cook. En el fondo esto como que lo están interiorizando a que, así como en la artrosis de rodilla, como literalmente dijo Karin antes, ahora se entiende que todos estos trastornos son de la condición de salud de la persona.
Entonces, la idea de este modelo de la salud del tendón tiene que ver con analizar todas estas dimensiones y el modelo del continuo pareciera ser que solo te habla de la estructura. Pero ella dijo que, para ser correcto en realidad, como que te habla de cómo el punto A viaja al punto B. Eso es lo que te dice el modelo continuo, cómo progresa de una estructura a otra y eso todavía es válido. Entonces, por eso invita como a ver esto tridimensionalmente. Perfecto. Muchas gracias, Nico. Y thank you, Karin. Me parece súper interesante la pregunta que plantea Israel García, porque hemos hablado también de la estructura y también la alternativa que otorga la fisioterapia invasiva es algo que está entrando de manera interesante y ya hemos tenido experiencias súper positivas, por lo menos en la clínica donde trabajo. La pregunta es, gracias por la charla, ¿cuál es la opinión de la electrolisis percutánea intratisular para el tratamiento de las tendinopatías? Si ella tiene alguna experiencia, alguna opinión en relación a este tema. Israel wants to know now, Karin, what's your opinion in relation to percutaneous electrolysis therapy? Is that something in the States right now? Yeah, there are all kinds of things that people do to try to achieve. I personally think what I'm trying to get at, if these things are of relevance, we need to understand who are we treating and for what. Because right now you're treating, if we have different groups, if you are treating a person that doesn't even have changes, a lot of changes in the tendon structure, maybe you don't have a good effect, but maybe these things work on somebody that has a horrible structure. And I'm very concerned about these various treatments that are treating one thing, but evaluated differently and maybe not finding the right patient. So I don't know if they have a good effect or not, but I would like to look at it for people that I think that kind of treatment is aligned with. And I think that's where our problem is, even with PRP injections is huge here and things too. They are trying to heal a structure of a tendon, but then we're evaluating symptoms and it might not even be changes. So I don't know, and I'm hoping to figure out how I can align these to see if they're efficient or not. That was politically correct too, by the way. Yeah, but maybe this is, or maybe this is an option that we could add in the future to those patients in the structure dominant group, for example. We don't know. No, that's what I'm getting at. I think some people need a hammer. I really want a hammer. Some people I feel nothing is happening. If I can get a hammer to that tendon and get a reaction, maybe they can heal. Maybe this is my hammer, or maybe there are other ways to do that. But the problem is that is the treatment of fashion or preference right now in some countries. So they are trying to apply the one size fits all. Thank you. That's my problem. Ahora pensando en la microelectrólisis, y bueno, yo le estaba preguntando si realmente eso es un tema, así como se toca este tema necesariamente en Estados Unidos, porque quizás no lo han escuchado tan así, pero la microelectrólisis percutánea en otros países, en Australia, en Estados Unidos, no es algo masivo, no es como pasa en Latinoamérica, porque estoy de España, el país de habla hispana está agarrando un boom, parece que está relacionado a otras cosas, y ahí dice que lo que quiere buscar en realidad en respuestas en la investigación en el futuro es saber si un subgrupo de personas se podría beneficiar de esto o no, pero para eso tienes que hacer una evaluación individual y saber cuál es el problema de la persona. Si el problema de la persona son los síntomas se pueden controlar de muchas maneras. Si el problema es la estructura, quizás esas personas necesitan realmente un martillazo o algún estímulo en el tendón que los haga promover el proceso de recuperación. Y quizás vamos a tener en el futuro un subgrupo de pacientes que se va a beneficiar de intervenciones como esa. Pero yo le estoy metiendo la cuchara y tratando de decir en el fondo que el problema que tenemos nosotros en Latinoamérica actualmente es que es un tratamiento que está de moda y más encima que es muy costoso. Entonces, nos han vendido la pomada de los países como en Europa, España particularmente, y está volviéndose muy masivo, además de que es muy costoso, a todo el mundo le tratan de la misma manera el tendón. Entonces, esto del abordaje de que a todos le entra la misma talla, ella está diciendo que no es así, y ese es el problema, parece, como que nuestra idiosincrasia queremos simplificar mucho y nos parece ir por ahí la cosa. Quizás va a haber un subgrupo de pacientes que tiene problema con la estructura, que sí se podría beneficiar de esto en el futuro. No lo sabemos. I think you got excited too. Yeah, yes I did. Perfect. Continue with the adjunctions treatments. We have a shockwave. Acá hay dos preguntas que las vamos a juntar, Nico, realmente la de Michael y la de Eduardo.
en relación a la efectividad o la experiencia que ha tenido Karin en el uso de tendinopatía dolorosa, específicamente a las que tienen de larga data, ¿ya? Preguntarle la experiencia que ha tenido ella, la evidencia a veces muestra que no es mejor que el placebo, pero efectivamente uno ve mejoras y donde hay mayor evidencia, efectivamente es tendinopatía aquiliana, por lo menos en síntomas, y también en fasciopatía plantar. ¿Cómo lo ve ella y qué experiencia tiene con el manejo de onda de choque? What Gracias. is your experience, Karen, in relation to shockwave therapy, considering that some studies have been telling us that it's not better than placebo, but where there is some evidence still is in plantar fasciitis and Achilles tendinopathy? Would you recommend it? What would you like to comment about it? Well, I actually, I have a shockwave in my clinic. There's two different treatment modalities that we worked with laser, and now we're looking at shockwave. Again, I always, for some people, I feel like I need a hammer. Shockwave seems to be a good hammer to kind of go forward. My perception is, and what we're doing shockwave, but we're evaluating what happens with structure, neovascularization. We try to follow these domains over time to see, do we see any physiological change? Is it just a pain change? Is it just a placebo change? To try to understand what it actually do. And if I can do that, then I think I can understand and maybe do a randomized clinical trial, but on the right people. I think part of these treatments are, again, they're one size fits all. But if you only have the activity dominant group, I don't think you need to do any of that. So you're not going to have a significant difference because they don't need it. But if you're treating a different group, then all of a sudden you might have much more with maybe structure. These might not be the right groups. But if you are including people that have things that you might not think about, all of a sudden one study might actually have an effect. But then you have more people with fear, and then shockwave might have a negative effect, right? So I think we need to understand what it does and then try to understand if that helps people get better. Dice que ella de hecho tiene dos modalidades en el centro de investigación y clínica donde trabaja, que una de ellas es la onda de choque y el otro es el láser. A veces lo utilizan, estudian qué pasa con la neovascularización, con algún cambio en la estructura, pero nuevamente quiere volver a repetir el concepto de lo importante que es saber individualizar el tratamiento dependiendo de qué es lo que necesita la persona. Entonces, para poder entusiasmarse con hacer un ensayo clínico aleatorizado, tiene que también entender qué es lo que hace la herramienta o qué es lo que pretende hacer la herramienta en qué tipo de persona. Quizás en una persona que tiene, por ejemplo, una dominancia de factores psicosociales, es probable que las ondas de choque generen un empeoramiento inclusive. Entonces, nuevamente, no todos son un clavo para tu martillo. But for full disclosure, I do often recommend either laser or shockwave. Is one of those things that I feel I sometimes recommend with people that I feel nothing changes, nothing happens. But I don't know if the shockwave, if I recommend it because I think the physiological is good, or because it's a very powerful placebo too, because it's kind of like with evils, you should get rid of evil with evil, right? Dice que, para ser sincera, ella igual ha recomendado en algunas personas y puede recomendar el tratamiento de ondas de choque, pero lo hace no porque tenga la ciencia cierta de que va a funcionar, sino que más bien trata de leer un poco más al paciente o a la persona que tiene enfrente, y si es una persona que no está obteniendo ningún resultado, no parece estar cambiando absolutamente nada, entonces puede ser que en ese escenario un poquito más complicado puede dar un resultado, puede ser un adjunto útil, pero no sabe si lo que está funcionando es realmente el efecto de la onda de choque o el efecto placebo. Así que hay que combatir el mal con más mal. Literalmente dijo eso. Oye, vamos a hacer la última pregunta en honor al tiempo y en honor al tiempo de Nico y de Karin también. Una pregunta que yo creo que también lo leí alguna vez en algún artículo en relación al manejo de tendinopatía, que la hace Pablo Ursúa en relación al uso de cuñas en calzado en una etapa inicial de tendinopatía de Aquiles, que ha mostrado beneficio en relación a sintomatología. Si lo leíste, Ebony Rio, 2021. Ebony Rio, ¿no? Sí. Sí, randomized clinical trial. What are your thoughts in relation, Karin, to the use of heel heights? Heel heights, does it say in English? Yeah. Heel lift.
Yeah, heel he lifts, lifts. yeah, or wedges, yeah. For ruptures or tendinopathy? For tendinopathy. Tendinopathy. Well, funny you should ask. One of my students just finished a 2-week trial in people with pain at the heel bone, so insertional Achilles tendinopathy. And what we looked at was the immediate effect of putting a heel lift in the shoe. So we used a 2-centimeter heel lift, an immediate effect, and then 2-week effect on symptoms. It was not randomized. We just wanted to see. And part of what we did was look with the ultrasound to see if you lift the heel lift, do you change the angle between the tendon and the bone? And immediately we can see the tendon comes off of the bone. So if it is a compression, we have an immediate effect. So patients reported an immediate effect on pain relief, and they were significantly better 2 weeks later on the VISA score and those kind of things too. So we did see an immediate symptomatic effect. We don't know if this is a longer term, but we think we can, thinking about that it might be because the tendon is not compressing as much. We did not see any major changes in gait, but the symptoms was significant for 19 people just for 2 weeks. So I think I can strongly recommend heel lift for decreasing symptoms in that short term, and it doesn't have a negative effect, and it doesn't cost a lot of money for people with insertional. Dice que en el caso de que hay tendinopatía insercional, que bueno, justo que le haya llegado esta pregunta porque tiene justamente una especie de estudio en curso que no está siendo oficializado como un ensayo clínico aleatorizado ni nada por el estilo, pero en personas con tendinopatía insercional, en 19 pacientes de los que han obtenido, hicieron la comparación de resultados de cambio sintomático inmediato y 2 semanas después, y sí, parece ser una diferencia importante en la sintomatología, así que lo recomendaría para el control de los síntomas. Incluso hicieron evaluaciones a través de la imagen en las que se dan cuenta si es que con el ecógrafo el cambio de angulación que tiene el talón, o sea, esta es una tendinopatía insercional, el dolor está cerca del calcáneo, por así decirlo, no está en la porción media del tendón. En esos pacientes, si el problema es compresivo, tú alzas el talón y 2 centímetros usaron y los síntomas cambian. Así que, por supuesto que lo recomendaría. And also, obviously, you might read about this, Karin, because we were talking about Ebony Rio, and she did something similar with an RCT in mid-insertional or in mid-portion tendinopathy, and the results were almost similar in between exercising and using heel height. So, and I think the point is that was the mid portion one. Yes. So I think that's why we think we try to understand the mechanism. So I think for the insertional ones, you have a compressive mechanism, and that unloads it. And that's why we were really interested in those 2 weeks, because I think after exercise and 5-6 months, there might not be a difference. But if you can get symptom relief, patient trusts you, they're happy, they can walk. Now they'll do the exercises that will last for a longer period of time. Y yo le digo, sí, bueno, obviamente ella ha leído el artículo de Ebony Rio, que es un ensayo clínico, y en el que se hizo la comparación también de uso de alza en relación a la comparación con ejercicio por 3 meses, y los resultados también fueron relativamente equivalentes. Ahora no sabemos qué población va a responder mejor con uno o con otro, pero ese grupo de pacientes era tendinopatía de porción media, así que tampoco es lo mismo. Si te puedes ganar la confianza del paciente disminuyendo sus síntomas con tan solo recomendar un alza en un par de semanas, después va a ser más fácil convencerlo de hacer ejercicio, así que vale la pena intentarlo. Thank you, Karin, for the answer. Which material did you use in your study, in this one? Me está preguntando qué material ocupa in the heel wedge. Which one? In the last one that you told us about, in the heel wedge, which material is it's silicone? It's a slightly stiffer, so it's not gel. It's actually more of a stiffer, stiff foam is what I would say it is. Yeah. You can buy it on Amazon for really cheap here. Sí, ahí le está preguntando del tipo de material que ocupa en esta cuña, que dice que es un poco más rígido, es un foam rígido básicamente. So we are there. We finished, Karin, with the questions. We finished with this webinar. We are really grateful for you, for your time. We are really happy to receive you here and hopefully to have you in our university in December. So hope to see you soon. Thank you. I really want to come and visit you in Chile, and I
hope that the opportunity comes, and thank you guys for having me. You know how excited I am to talk about this. Buenísimo. And thank you, Nico, for translating so well, and I tried to keep myself calm. Thank you, Karin. Sorry for adding that little bit of spice at the end. Muchas gracias, Nico, también ahí por la excelente traducción, como siempre. Bueno, también agradecerle a Sebastián Mansur por la compañía. Él es el organizador del curso de Karin, así que también ha estado colaborando con nosotros en relación a esta actividad y lo que viene ahora en diciembre. Así que también, Seba, muchas gracias. Gracias a todos por su compañía. Mil disculpas a los que no alcancé a responder sus preguntas. También obviamente que está la opción abierta para los que quieran participar en nuestro curso en diciembre. Así que nada, muy buenas noches a todos, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Un abrazo Nico. grande. Thanks, Karin. Thank you. Gracias. Take care, Gracias a everybody. ustedes. See you December. Bye bye. Take care. Bye-bye. Take care, Karin. Thank you. Chao, Thank chicos. Buenas you. noches. Ooh. Chao, chao. Bye. Que descansen.